Vamos a la palabra. Hablar de algo que tiene que ver con las mamás, pero ir a los orígenes del tema, a los comienzos, para poder entender un poco la visión del Señor sobre lo que es la familia, sobre lo que es la mujer. Esto se podría, esto se podría mirar desde varios lugares, ¿no? Podríamos hacer una mirada psicológica, histórica, antropológica, filosófica, y todas las miradas tienen algo de bueno. Pero me gustaría que veamos en la palabra de Dios qué opina Dios del tema, qué piensa Dios del tema de la mujer ya desde los comienzos, desde el origen. Entonces vamos al origen ahí en Génesis capítulo 3, cuando se produce la caída del hombre y la mujer. Creo que todos acá conocen el texto, entonces no hace falta leer todo. Pero Dios maldijo a la serpiente, ¿sí? Dios maldijo a la serpiente, que es símbolo de Satanás, representa a nuestro enemigo. Ahí, obviamente que está hablando en términos netamente simbólicos, pero el texto dice que Dios maldijo a Satanás, a la serpiente, dice, pero no bendice, no maldice. Dios no maldice al hombre y a la mujer. Dios no maldice a sus hijos. Maldijo a que tentó a sus hijos. Pero sí les dice que van a tener consecuencias por el pecado. Le aclara que va a haber consecuencias. Entonces ahí vemos al hombre le dice que va a tener que trabajar como un burro para llevar el pan a la casa. Y a los pastores le dice que van a tener que escuchar siempre el celular en las prédicas. Chicos. Y a la mujer le dice que va a ser todo muy duro, que el tema esto de tener hijos va a ser un tema muy duro. ¿Cómo? Perdón, ahí bueno, yo doy por hecho que lo saben todo de memoria, pero no es así. Ahí en Génesis 3.20 ya empieza, dice esa parte, Génesis 3.20, llamó el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era la madre de todos los vivientes. Y esto es lo que explicábamos el otro día en Shema, pero ahora no voy a entrar a fondo. El tema de los nombres en la Biblia es muy importante, los nombres, porque el nombre marca el destino, la misión, el propósito de alguien. Y el primer nombre de la mujer es Isha, que está asociada con el varón. En su momento, antes de la caída, cuando estaban en el jardín del Edén, el hombre era Ish, varón, ella es Isha, fue tomada del varón. Entonces la asociación de la mujer es como parte del hombre, como la parte complementaria del hombre, una que fue creada para ser compañera del varón. Ahora, cuando se introduce el pecado, esto cambia, porque en realidad Adán y Eva, en su estado de inocencia, no se reproducen después del pecado. Y entonces el varón le cambia el nombre a la mujer. Le dice, ahora vas a llamarte Eva, vas a ser la madre de los vivientes. O sea, en otras palabras, ya no la asocia con él, sino con los hijos. Y eso es lo más común que pasa hoy. Viste, cuando una pareja entra en crisis, se divorcian, dice, la madre de mis hijos. ¿Sí? ¿Escuchaste esto, no? Esa mujer que era la enamorada, que era el amor de su vida, que todo el proyecto, ahora es la madre de mis hijos. Y eso ya está acá en Génesis. El varón esto lo primero que el pecado hace es destruir esta relación de intimidad, de exclusividad que había entre el hombre y la mujer, esta relación única. Acuérdense que Dios le había dado a Adán la posibilidad de buscar en toda la creación y no se encontró nadie para él. Hasta encontró a Eva, creó a Eva para él a medida, y esta mujer era la compañera perfecta. Ahora,
se introduce el pecado, se introduce la tentación, dan lugar a esto, y ya vemos un deterioro. Y ahí vemos que a partir de ahí, el Señor le empieza a hablar a la mujer. Dice, ¿se me perdió el versículo? 3:15, perdón, ahí está. Era más fácil en la mañana. Dice, y pondré enemistad, 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. O sea, pone una guerra entre Satanás y la simiente de la mujer, los descendientes de la mujer. A la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Cuando dice multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, no le está diciendo te va a doler mucho el parto. No le está diciendo esto. Le está hablando en plural y le está hablando de algo mucho más amplio. Lo que le está diciendo es, ser mamá va a ser muy doloroso. Ser mamá te va a producir dolor. Y no está hablando solamente de lo físico. Está hablando de una relación que se va a perpetuar toda la vida entre la mamá y el hijo. Y es una relación única, que el padre por ahí la mira de afuera, pero que ese bebé que se concibe en el vientre de la madre va a tener una conexión con la madre de por vida, y la madre va a sufrir de una forma especial por ese hijo toda su vida. No importa en la instancia que esté, el hijo siempre va a ser una causa de preocupación y, si fuera necesario, de sufrimiento para la madre. Esa es la consecuencia, una de las consecuencias que el pecado introdujo en la humanidad. Por eso tanta madre llorando, por eso tanta madre sufriendo, por eso tanta madre, cristiana o no cristiana, sufriendo por sus hijos. Eso fue lo que el pecado hizo. El pecado siempre trae consecuencias. El tema es que no es que Dios estaba enojado, ¿eh? No te confundas. No te equivoques. Cuando estás sufriendo no es que Dios te está castigando. Muchas veces estás sufriendo como consecuencia de lo que hiciste nada más. Es una consecuencia, acordate, siembra y cosecha. Acá hubo una siembra y una cosecha. No es que Dios se enojó y de golpe mal. No. Y a veces estamos pasando situaciones en nuestra vida que son fruto de lo que nosotros mismos sembramos. En algún momento. Y en algún momento eso da a luz. Eso se cosecha. Ahora, también le dice esto. Ahí nomás. Con dolor darás a luz tus hijos. Tu deseo será para tu marido. Esto se puede leer de muchas formas, pero la lectura más sencilla y más directa por el texto está hablando del deseo sexual. La idea es como que originalmente el deseo sexual era algo que podían disfrutar los dos al mismo nivel. Pero a partir del pecado, es como que el hombre recibe una mayor dosis de deseo y a la mujer se les quita una dosis. Y esto cualquier matrimonio lo entiende. Porque hasta ahora seguimos sufriendo las consecuencias de esto. Por eso el hombre siempre está más predispuesto a la hora de la intimidad sexual y la mujer no. Por eso ese hombre, vieron que va a la mujer y le dice, mi amor, acá te traje un actrón, mi amor. ¿Ustedes escucharon eso o no? Acá tiene un actrón, mi amor.
No, pero si no me duele la cabeza, hoy me toca. El típico dolor de cabeza. Y fíjense que estarán trastornadas las cosas que nos decía Juan Varela, este psicólogo que nos compartía en Buenos Aires, que este tema fue un tema milenario, este tema de que le duele la cabeza a la mujer o algo le pasa, ¿no? Pero decía que ahora es tan crítica la cosa, lo que está ocurriendo en la sociedad, el nivel de locura que tenemos encima, que hay una cantidad de hombres sin deseo sexual. Y dice que hace poco un autor español escribió un libro, se llama Esta noche no querida, y habla de esto. Habla de la cantidad de hombres que están muriendo del deseo sexual en ellos a causa del estrés, el distrés y todos los otros estrés que podemos imaginarnos. Entonces, esto es un tema de la sexualidad. Acá ya la Biblia muestra que el pecado trajo consecuencias ya, hasta aún en eso, en nuestra intimidad, el pecado ya lo afectó. Y por último le dice, Él se enseñoreará de ti. Y este versículo es el que se va a usar durante siglos para darle a la mujer un lugar secundario y a veces muy inferior al del hombre. Este versículo, fuera de contexto y tomado así en el vacío, suelto, es el que se va a usar para justificar todo tipo de vejaciones, todo tipo de humillaciones, todo tipo de menosprecios hacia la figura de la mujer. En este versículo encontraron base muchas filosofías y pensamientos que están muy lejos de Dios, pero que dieron lugar a lo que nosotros conocemos como el machismo. El machismo empieza acá. La esclavitud empezó tomando un versículo de la Biblia. Se justificó la esclavitud tomando un versículo de la Biblia fuera de contexto. Cualquier cosa se puede justificar tomando un versículo fuera de contexto. El tema es que la revelación es progresiva. Y si nosotros miramos Éxodo, cuando Dios se revela a Moisés en el Sinaí, la cosa empieza a avanzar un poquito, pero no mucho. Porque en esas 10 palabras donde Dios le habla, no desearás la casa de tu prójimo, el buey de tu prójimo, el asno, la mujer de tu prójimo. O sea, la mujer es un objeto más, una pertenencia más de ese hombre. Evidentemente los mandamientos estaban dirigidos al varón, y la mujer era un objeto más entre la lista de objetos deseables de ese hombre. La mujer no era una persona, era una cosa. La revelación es progresiva. Dios no podía decirle a Israel, no, mira, las mujeres están igual, la misma estatura que vos. Israel no lo hubiera entendido. Así como no hubiera entendido si Dios le decía, está mal tener esclavos. Entonces lo que hizo Moisés fue regular la esclavitud. Por ejemplo, y estableció el Shabbat, un día de reposo. Imagínense esclavos que trabajaban de domingo a domingo. Se calcula que el promedio de un hebreo que vivía en Egipto, el promedio de edad era de 40 años. A los 40 años se moría, porque no paraba ni un día construyendo pirámides. Y su hijo que venía lo reemplazaba en el pueblo. Y a los 40 años de morir también, porque no paraba. Y viene el Señor y dice, no, ustedes no hacen esto. El sábado, los animales van a descansar el sábado. A nosotros nos parece normal hoy que tenemos día libre. Eso no existía, querido. Eso no existía. Ese fue el pensamiento de Dios empezando a invadir la humanidad a través de Moisés y a través de Israel
un pensamiento que era revolucionario para la época, un pensamiento que era impensado, imposible. Para nosotros nos parece común, normal, pero en ese momento estaba totalmente loco lo que él estaba diciendo. Y el machismo siguió avanzando, y tanto judíos como cristianos en los países del mundo se han tomado estos versículos, y aún la iglesia ha tomado estos versículos para darle un lugar de sometimiento a la mujer. La mujer sometida. Eso dio lugar hace unos siglos atrás al movimiento feminista, que empezó como una reacción a siglos y siglos de machismo, de opresión, de menosprecio, de menosvalía. Y dio reacción y dio lugar a lo que hoy es ese feminismo extremo, que llamamos feminismo nazista, feminismo vandalista. No estoy justificando nada. Solamente estoy tratando de que entiendan que esto es una reacción a un proceso que está mal, sin duda que está mal. Está mal lo que están haciendo, está mal las barbaridades que hacen, está mal que ataquen las iglesias, que se desnuden en las calles, está mal. Pero en el fondo hay una reacción a algo, hay una provocación, hubo una provocación de siglos. ¿Y cuál es el problema de fondo? ¿Por qué para el hombre caído, tan caído como la mujer, era necesario mantener sometida a la mujer o en un plano de inferioridad? ¿Por qué históricamente el hombre se propuso someter a la mujer y tenerla sometida? Ustedes saben que hasta la Edad Media las universidades femeninas no existían. Fueron casos aisladísimos, mujeres que podían estudiar o tener acceso. Recién con la venida del Renacimiento empieza a haber puertas para el estudio, pero aún dentro del marco espiritual o religioso. Puedo darle muchísimos ejemplos. ¿Por qué no hay sacerdotes, mujeres, en la religión católica? ¿Por qué cuesta tanto que haya una rabina, mujer? En el judaísmo tradicional no hay. Siglo XXI. Hay muchas razones. La razón fundamental es el miedo. El miedo. ¿El miedo a qué? A que la mujer supere al hombre. Porque la mujer, cuando tiene libertad de ser, tiene un tipo de inteligencia o unos tipos de inteligencia, sumado a una inteligencia emocional y una intuición que los varones no tenemos, que las convierte en líderes por su capacidad. Y esto está pasando hoy día en el mundo. Yo conozco ciudades, en lugares donde casi todos los puestos de liderazgo lo están ocupando mujeres. Es muy interesante. ¿Por qué será? Ahora vamos a ver por qué será. El tema es que todas las consecuencias del pecado fueron avanzando y llega un momento donde Adán y Eva deciden tener un hijo. Y tienen ese hijo. Pero el hijo ya viene con esta semilla de pecado en la pareja y esto va a cambiar todo. Ahí sí me acompaña el capítulo 4. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y fue Abel pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Acá hay que prestar atención
a las palabras. Hubiera sido muy natural y muy lindo si Eva hubiera dicho, por la voluntad de Dios tengo un bebé varón, o Dios me regaló un varoncito. ¿Sí? Esto hubiera sido lo natural. Dios me regaló un varoncito, Dios me regaló un hijo, un bebé, tengo un bebé. Acuérdense que en el tiempo que este texto está siendo escrito, es muy posterior a los hechos que relata. En el momento que el texto está siendo escrito, el hecho del primogénito es muy importante. Y el hecho de que el primogénito sea varón es muy importante, porque el primogénito es el que se va a hacer cargo de todo, el que va a recibir la doble herencia, el que va a continuar el sacerdocio del padre. Entonces era una clave tener un hijo varón de entrada en ese momento, por eso ella se pone contenta. Ahora, el problema es, ¿por qué dice adquirí? Adquirir en hebreo es caná. Caná quiere decir compré. Por voluntad de Dios, yo compré un varón. O sea, ya para ella el hijo no era un regalo de Dios. Para ella el hijo era una compra, era una posesión. Y le pone ese nombre al hijo, Caín, posesión. Y arriba se lo compró a Dios. Y ahí nace el segundo. Y dice, y dio a luz a su hermano Abel. Abel literalmente significa vapor, suspiro, algo inconsistente, algo pasajero, algo que no tiene peso, algo que pasa sin trascendencia. Y esto es lo que ocurre en muchísimos de nuestros hogares, donde uno de los hijos es la estrella, el que costó, el que es el primogénito, o el que fue dado por Dios, o el que fue ganado. Y el otro vino nomás, nació. Y vamos a ver cómo ella empieza evidentemente a marcar una diferencia. Porque acá hay una especie de bullying, una especie de, ¿cómo te sentirías vos si tenés una casa, son dos hermanos, y este es el que de Dios, este me lo dio Dios, y el otro, nada. El otro es algo pasajero, sin peso, intrascendente. No se hace ni una mención a nada. Es interesante. Pero el tema es que la familia avanza. Y lo que ocurrió fue que los chicos crecieron. Y dice ahí nomás en el versículo 2 que Caín fue labrador de la tierra, ¿ves? Abel fue pastor de ovejas, 4:2. Y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Y Abel trajo también de lo primogénito de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si hicieres bien, ¿no serás enaltecido? Y no serás enaltecido. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel
y lo mató. Esta es una tendencia muy humana. Esto es lo que el pecado ha producido en el hogar, en la familia. Este chico adquirido de parte de Dios, va a ser un chico muy valorado. Va a ser un chico muy especial. Y eso es lo que vemos hoy día cuando observamos a las madres sobreprotegiendo a sus hijos. Eso se observa permanentemente. Con las características de Caín. Ya Caín adulto, un labrador, un hombre, pero hace mal las cosas y en lugar de humillarse y reconocer que hizo mal las cosas, se retoba y se retoba con Dios. Le pone la cara a Dios. Y Dios le dice, ¿vos pensás que yo soy tu mamá? ¿Vos pensás que yo soy tu mamá, que vos porque pones esa cara yo voy a salir a solucionarte? Estás muy equivocado. Y cuando nosotros protegemos a nuestros hijos, y sobre todo las mamás que tienen esta conexión única con los hijos, cuando los quieren cubrir demasiado, cuidar mucho, no se imagina el daño que le están haciendo. No se imagina el daño que le están haciendo porque la vida no es como tu mamá. La calle no es como tu mamá. La iglesia no es como tu mamá. Mamá hay una sola. Y pregúntenle a las chicas de Brasil a ver qué les pueden decir. Quiero a mi mamá, dice. Eu quiero a mi mamá. Pero eso es lo que está ocurriendo hoy. Eso es exactamente lo que está ocurriendo. Entonces, por un lado, la madre sufre por ese hijo, pero también quiere cuidar y quiere proteger, y protege mal. Protege mal, ¿por qué? Porque no le enseña al hijo lo que el hijo tiene que saber. Y el chico va creciendo en ese hogar y no le va enseñando una palabra clave, que es la palabra responsabilidad. No le va enseñando que un día ella no va a estar más, o que la vida los va a poner en circunstancias donde todo va a depender de ese hijo. Esto es algo que quiero que lo entiendas. Si sos jovencito, yo te digo, nadie te va a querer como tu mamá, nadie. Y el día que estés afuera. Entonces es muy importante esto, porque esta mujer evidentemente quería hacer el bien. Tal vez ella dijo, este es el hijo que Dios me dio, yo tengo que criarlo, es el siervo de Dios, es el primogénito, el sacerdote. Pero este se convirtió en un asesino. ¿Vos me estás entendiendo lo que te digo, no? Este hijo que era el sacerdote, el que tenía que ser el primogénito, el que tenía que ser el heredero de todo, se convirtió en un asesino, mató a su propio hermano. Y el otro, al que lo ningunearon, al que no tenía nada, es uno de los héroes de la fe. Dios dio testimonio por él. Dios vino a preguntarle a Caín, ¿dónde está Abel? ¿Dónde está Abel? ¿Qué hiciste? La sangre de Abel me clama.
Y cuando vos lees la historia de los héroes de la fe, Abel está primero en la lista. Porque fue un hombre de fe, fue un hombre que al no tener el refugio de su mamá, buscó su refugio en Dios y se convirtió en uno de los grandes hombres de Dios. Y eso quiero que lo tengas en cuenta. Vos, mamá, que sufrís por tus hijos, que llorás con tus hijos, y que es normal que esto ocurra, tenés que tener cuidado de no sobreproteger a tus hijos. Y tenés que tener cuidado de no estar tratando de evitar el sufrimiento a tus hijos. Porque el sufrimiento no necesariamente es algo malo. Muchas veces el sufrimiento es fundamental para una persona. Yo no sé si vos sabrás esto, pero casi todos los grandes líderes de la humanidad han sufrido mucho en sus hogares. Han sufrido orfandad, abandono, bullying, desprecio, comparación. Y después están los otros, los que tienen un hogar lindo, donde son queridos, mimados, y están cubiertos en este área. Su vida no dejó ni una huella. Te puedo dar listas de nombres. Me gusta leer biografías. Y en mi juventud leía biografías. Ahora empecé otra vez a leer. ¿Sabes que todas las personas que vos admirás o que yo admiramos sufrieron mucho en su casa? Creyentes o no, sufrieron mucho. ¿Te acordás del rey David? Te menciono a alguien muy conocido. Uno de los grandes reyes de la humanidad. En la casa lo ningunearon. No lo registraba nadie. ¿Te acordás cuando fue Samuel al cenar? Ni lo invitaron a la cena. Estaba cuidando las ovejas. Es el chiquito que cuida las ovejas. Después estaban todos los otros, los preferidos, los altos, los que sí eran de Dios, los que sí iban a ir, los que sí fueron al ejército, los que se murieron de miedo cuando apareció Goliat. El chiquito ese, al que lo ninguneó la madre, el padre, los hermanos, todos, ese mató a David. Porque ese tuvo que desarrollar esto, que nadie te lo puede dar sino Dios. Es algo interno, que solamente puede vivir ese menosprecio profundo. Cuando tuve la oportunidad de compartir con personas que tienen este tipo de conexión con Dios, ellos, una de las razones que ellos le atribuyen es el sufrimiento en su hogar. El sufrimiento en su hogar. No sé si vos te acordás, bueno, hay tantos casos que podría dar, pero de grandes siervos y siervas de Dios que por diferentes circunstancias no tuvieron esto, no tuvieron el amor de mamá, el amor de papá, sufrieron. Y tenés dos opciones: o te convertís en una persona amargada, una persona deprimida, una persona traumada, una persona viciosa, una persona destructiva, o te convertís en algo extraordinario. Es así nomás. Es tu decisión. Y a veces dos hijos de una misma casa que han sufrido las mismas cosas, uno brilla y el otro desaparece por las decisiones. David podía decir: aunque mi padre y mi madre me abandonan, el Señor me va a ir a buscar. ¡Qué convicción! ¡Qué tremenda convicción! Que las personas que más te aman te puedan abandonar. Y él dice: aunque las personas que más deberían amarme me abandonen, Dios me va a ir a buscar a mí, me va a ir a recoger a mí. Qué interesante. Eva, hay una cuestión acá que es importante. Los primeros 1000 días entre la gestación del bebé en el vientre y esos primeros años,
La influencia más grande en la vida de un niño es la influencia de la mamá. ¿Sí? Hay que calcularle entre los 9 meses, 2 años y piquito. Se llama, eso nos explicaron en un curso, madriz. Es la influencia de la madre en la formación del cerebro del niño, en la psicología del niño. Sí, tiene que ver con después la capacidad de aprendizaje, un montón de cosas. Y después de esa etapa aparece la influencia del padre. Y eso también hay que tener en cuenta. Hoy, donde tantos niños se crían sin el papá por las situaciones familiares, por estas familias uniparentales, cuando un chico llega a cierta etapa de la vida, necesita una figura paterna. Entonces, si esa figura paterna no está, porque el papá falleció, porque el papá se fue, hay que buscarle a alguien. Hay que buscar una persona buena, un abuelo, un tío, una persona que él pueda ver como un referente, como una figura paterna. Esto es muy importante en la psicología del niño. El varón sobre todo necesita tener la figura del hombre. Cuando el varón se cría solamente con mujeres, va a tener después ciertas carencias en su carácter, en su hombría, le va a faltar esto. Pero vamos para adelante. El tema es que esta mujer que cuidó mucho a un hijo y lo valoró tanto y al otro no, se quedó sin los 2 hijos. Abel murió y Caín fue desterrado. Entonces Eva quedó sola, sin hijos. ¿Viste lo que es la ley del reconocimiento? Cuando vos no reconoces, terminás perdiendo lo que no reconoces. Y ella nunca lo registró a Abel, y Abel después le faltó y ya no estaba. Y el otro se tuvo que ir. Quedó sola, con un marido que ella le decía, vos sos la madre de mis hijos, pero ya no tenían hijos. Imagínense esa familia, santo. Pero bueno, viene una oportunidad. Y ahí voy terminando, dice en el versículo 25. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set. Porque Dios dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Sus 2 hijos se fueron, pero después de tantos años de llorar, de lamentar, de darse cuenta que algo estaba mal, algo cambió en ella, algo ocurrió. Porque cuando aparece Set, cuando Dios le da la oportunidad de volver a embarazarse, ella no extrañó, ella no sintió que el vacío venía a llenar el vacío de Caín, su hijo preferido. Algo había pasado en ella, que ella dice, este viene a sustituir a Abel. Este viene a reemplazar a Abel, ese hijo que no significaba nada en el principio. Algo pasó. Hubieron muchas lágrimas en el medio. Habrá habido mucha soledad en el medio. Pero esa es la historia de las mujeres de Dios. Si vos mirás la historia de las mujeres de Dios, vas a ver que básicamente es una historia de renuncias y de abandonos de sí misma muchas veces, para que los planes de Dios se cumplan en sus hijos. Si miramos a la Virgen María, cuando nace, le trae al bebé a presentar al niño, le dicen, primero que ella quedó embarazada en forma rara, o sea que todos sospechaban que ya era ilegítimo el bebé. Encima ya estaba mal vista ella en una sociedad como esa, no como la de ahora. Y encima, cuando trae al bebé al templo, le dice, mira, tu hijo va a ser increíble, pero por este hijo
una espada va a atravesar tu alma. Por este hijo una espada va a atravesar tu alma. Y yo pienso en Jesús colgado del madero, muriendo una muerte vergonzosa, maldecido por Dios a causa nuestra, sin razón alguna, sin razón de parte de Él. Y la única que estaba ahí era la mamá. Y Él estaba preocupado por la mamá. Y aparece Juan ahí y le dice: Juan, he aquí tu mamá, mamá, he aquí tu hijo. Lo que está diciéndole es: en la vejez, Él te va a cuidar porque yo no voy a estar más. Vos imaginate ver morir a tu hijo de esa manera. Vos imaginate las situaciones que ellos vivieron. Es otro tema, pero básicamente esto es el modelo, esta es la realidad. Si vos querés que los planes de Dios se cumplan en tus hijos, vas a tener que empezar a criar a tus hijos de acuerdo a los principios de Dios. Yo te puedo mostrar así en unos minutos lo que el pecado hizo en nosotros, cómo destruyó todo, destruyó el matrimonio, destruyó la familia, y lo sigue haciendo mucho más que antes. Pero la clave está en que las mamás se vuelvan a Dios y empiezan a preguntarle: Señor, ¿cómo hago con mis hijos? Y si no sos mamá, ya sos abuela, porque seguís siendo mamá, pero sos abuela, y ya no tenés tanta influencia en tus hijos, animale a tu hija que críe a sus hijos en los caminos del Señor. Porque tal vez vos no tuviste luz, como nos pasó mucho de nosotros, que no tuvimos hogares cristianos donde nos enseñaron nada y hacíamos todo lo que nos parecía. Pero a lo mejor tenés nietos y le podés decir a tu hijo: hijo, criale a tus hijos en los caminos del Señor, porque eso es la bendición, ahí va a estar la clave. Muchas veces los hijos están atados porque la madre está atada. Esto es algo que lo vemos una y otra vez. Una y otra vez, por esa conexión única que te explicaba hoy al principio. Muchas veces la gente manda a los hijos para que nosotros los ayudemos, los restauremos, los reformemos, los transformemos, que hagamos un milagro con los hijos. Y el problema no son los hijos, el problema son los padres. Esa es la verdad. Necesitamos ayudar a los padres para que los hijos cambien. Entonces, cuando nace este chico y esta mujer, evidentemente algo le pasó en el proceso y sus valores cambiaron. Ella se da cuenta que el hijo realmente extraordinario era Abel, no Caín. Caín era el malcriado. Pero cuando nace Abel, cuando nace Set, ella ya le cae la ficha. Y entonces hay una oportunidad para la humanidad. Y Set tiene un nieto, un hijo, que se llama Enosh. Y ahí la cosa cambia. Ahí realmente empieza otra vez la historia, una nueva oportunidad. Porque Enosh es una de las formas que nosotros en hebreo decimos ser humano, hombre. Este es un nuevo hombre. Enosh es un sinónimo de hombre en hebreo. Pero Enosh significa quebrantado. Quebrantado. Y dice la Biblia: y nació y le puso su nombre Quebrantado. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Cuando hay un corazón quebrantado, empieza la búsqueda de Dios. Cuando hay un corazón que está quebrado, de que la gente se vuelva a Dios. Por eso no es bueno estar siempre poniendo situaciones. Por eso el quebrantamiento llegue a su fondo, toque fondo la persona. Porque en ese fondo se puede dar cuenta que tiene a Dios
que está dispuesto a tenderle una mano y puede cambiar su historia. Por eso no hay que menospreciar el sufrimiento o el quebrantamiento. Por eso no hay que ser un obstáculo en los procesos de Dios. A veces que vos ayudando a una persona sos un obstáculo en los procesos de Dios. Y esto cuesta entenderlo. Hay gente que pasa necesidades porque Dios le está tratando. Y no te estoy diciendo que endurezcas tu corazón con el necesitado, al contrario. Pero hay gente que es muy obstinada y pasa necesidades por obstinación. Y Dios trata con ellos, porque son tercos. Y Dios trata con la terquedad. Entonces vos le querés ayudar y vos te quedás pegado con él. Y te empieza a ir mal a vos. Porque vos te estás oponiendo a lo que Dios quiere hacer en esa persona. Y yo lo he visto una y otra vez esto. Hay veces que Dios me dio la orden, no ayudes a una persona, no la ayudes. Me estoy hablando a veces de lo económico. Dios me dice, no la ayudes. Para mí, naturalmente, hay que ayudar a todos. Pero a veces Dios te dice, no la ayudes. Yo estoy tratando con él. Entonces siempre aparece uno buenito. Ah, el pastor no la ayuda, yo le voy a ayudar. Ay, ay, ay. No saben la que se mete. Claro, después al mes viene el pastor, sabe que todo se fue para atrás, los negocios que tenía, todo se me está yendo. Pero ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿Desde cuándo? Y no, porque yo me empecé a ayudar a un hermano. Ah, ok. Vos querés ser más bueno que Dios, querés ser más bueno que yo. Acá no se trata de ser más bueno que nadie. Acá se trata de hacer lo que está escrito y lo que Dios manda. A veces el quebrantamiento es la única forma de que una persona se vuelva verdaderamente al Señor. Y Dios en su amor lo permite. Amén.